El gobierno nacional está arremetiendo contra todo tipo de derechos del pueblo y también haciendo todos los negocios que puede entre sus amistades y para sí mismos, en el caso de los hermanos Milei, también, por ejemplo, con el predio de Tecnópolis. Todas las luces apuntan contra Karina Milei, que parece que está haciendo negociados con ese que es uno de los predios más queridos por privados para hacer negocios, por el lugar donde se encuentra y las características. Unos lugares muy importantes para el pueblo en la historia de la disputa con la élite dominante, con la oligarquía terrateniente, la clase explotadora, son los terrenos de Embalse y Chapadmalal. El gobierno nacional echó a los trabajadores y piensa entregarlo a privados. Hace 2 meses el jefe de gabinete, Manuel Adorni, sostuvo que la idea es concesionarlo por 30 años. Estos predios que son un complejo hotelero para turismo social. Ambos complejos fueron creados durante el primer peronismo y fueron emblemas del turismo social argentino. Por aquellos años donde todavía no existía una clase trabajadora de consumo masivo, que fuese clase media, ni siquiera tenía vacaciones pagas, ni había derechos, no estaba regulados muchos aspectos del trabajo infantil. Mi abuela misma trabajaba jornadas extensísimas teniendo ni siquiera 12 años. Y ella siempre recuerda haber conocido el mar por aquella época. En efecto, a principios de la década del 40 vacacionaban 60.000 personas en Mar del Plata. 10 años después, 600.000 se iban en una temporada. Por supuesto, esto, la élite, las clases pudientes, no lo celebraban. Se me viene a la memoria algún video de la que fue llamada la cheta de tigre, ¿no? Que no le gustaba que fuera el populacho a tomar mate allí. Bueno, esto arrancó a mediados del mes pasado, cuando la Secretaría de Turismo y Ambiente de la Nación, que conduce Daniel Scioli, consideró innecesarias esas instalaciones, que durante casi 70 años ofrecieron turismo social. Ahora las transfirió a la Agencia de Administración de Bienes del Estado, un organismo que más o menos se encarga únicamente de gestionar y vender inmuebles estatales. La Libertad Avanza despidió a casi todo el personal de estos predios, complejos hoteleros, y sumó pases a disponibilidad en las unidades turísticas, con un plazo máximo para que se mantengan sin asignación de tareas de 12 meses. Pasado ese término, si no consiguen una nueva ubicación, serán despedidos. Esta Agencia de Administración de Bienes del Estado le dio un plazo de 10 días a los empleados para que abandonen el lugar. Son empleados que han vivido allí por décadas, cerca de 60 empleados estatales. Recordando que se trata de un lugar al que pudo acceder la población de más bajos ingresos, teniendo turismo social. Muchas veces no lo sabíamos, pero uno podía postularse, se hacía un sorteo, anotaba a quiénes iban a ir. Esto me lo dijo Rodrigo Fedele, que es una persona que fue allí, a quien consulté, una fuente que hoy es empleado también del Estado, y hace varios años se postuló, accedió a ese sorteo y pudo ir por muy bajo costo. Así también iban, sindicatos, jubilados, trabajadores, trabajadoras de bajos ingresos. Ahora, ese turismo social está detenido, pero en 2023 fueron puestos en valor, fueron renovados esos 9 complejos hoteleros de Embalse en Córdoba y también en Chapadmalal, que no compiten con los hoteles de la zona, porque se dedican a turismo social con esta otra modalidad de acceso, de recibir personas con discapacidad, jubilados que no tienen ingresos que podrían costearse, o familias que demuestren esto. Sobre todo chicos y chicas que fueron muchas veces por turismo educativo, turismo escolar, programas que apuntaron directamente con esos fines a personas que nunca habían conocido el mar, escuelas públicas, por ejemplo,
que entre el año 2004 y 2015 funcionaron, pudiendo irse de viaje de egresados, colegios de los más relegados, marginados de todas partes del país. Pueblos originarios podían así tener un viaje de egresados. Hablamos con Juan Costa, que es el coordinador de estos programas que funcionaron, y nos explicó de qué se trataban. El Programa Nacional de Turismo Educativo, dependiente del entonces Ministerio de Educación de la Nación, fue una política pública articulada con el entonces Ministerio de Turismo Nacional para el desarrollo de la propuesta en las unidades turísticas de Chapadmalal, provincia de Buenos Aires, y Embalse, provincia de Córdoba. Se desarrolló durante los años 2004 y 2015 y los objetivos del programa tenían que ver con garantizar por parte del Estado Nacional el derecho de miles de pibes y de pibas de segundo ciclo de nivel primario de escuelas públicas de todo el país a viajar, a tener una experiencia de viaje, a tener su viaje de egresados, a participar de jornadas educativas, de intercambio cultural, y participaron de la propuesta más de 10.000 pibes y pibas por año. Se calcula entonces que entre los años 2004 y 2015 participaron de la propuesta más de 100.000 pibes y pibas de escuelas públicas de nivel primario de todo el país. Chapadmalal y Embalse son predios muy codiciados para hacer negocios. Chapadmalal tiene cerca de 75 hectáreas de bosques de pinos y playas tranquilas con acantilados. Como casi siempre, el negocio de los funcionarios con el sector privado se esconde detrás del argumento de que ya son innecesarios. Está en una zona ideal para el surf, que viene creciendo con nuevas casas, barrios cerrados y emprendimientos en los alrededores. Embalse tiene capacidad para albergar 4.000 plazas, que hasta 2024, repetimos, estaban destinadas a población vulnerable. Desde la creación de las unidades turísticas en los 40, nunca pasó algo así, dice la diputada nacional por Córdoba, Gabriela Esteves, que agrega: entregan lo que es del pueblo para que hagan negocios los mismos de siempre, y los adornis de la vida se llevan su parte. Allá en la primera presidencia de Perón, que fue creado para niños, ancianos y discapacitados, podían acceder de forma gratuita, y luego, hacia el 55, es cierto que fue siendo relegado, y decíamos, en 2023, después de estos programas que recién comentaba el coordinador de este turismo educativo, fue renovado en 2023 con una inversión de 7.000 millones de pesos, en el marco de un plan integral de modernización y puesta en valor. Una empleada estatal que allí opera, dice: abrís una puerta y todo funciona. Lo hemos mantenido, describe Florencia Ruiz, trabajadora del lugar, lo hizo para el medio comunitario también, Tiempo Argentino, un diario Empresa Recuperada. En lo curioso del comunicado que emitió Scioli, a quien hace unas semanas en una reunión del Cuerpo de Trabajadores y Trabajadoras, en una asamblea, pegaron por todos lados Scioli traidor. Lo curioso es que diga lo mismo, exactamente lo mismo, los argumentos que utilizan los directores de la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina. Coincide con los comunicados de esta federación empresaria, que agrupa obviamente a los empresarios de estos rubros turísticos. Como para entender un poco más en profundidad lo que significan estos lugares y que estén siendo desfinanciados por el propio gobierno, que cerró de hecho los complejos para que no puedan ser utilizados, también hablamos con una trabajadora, con Valeria Rodríguez, que era trabajadora social en aquellos programas de turismo educativo que llevaban a los chicos. Escuchémosla. Tuve la suerte de trabajar en los programas de turismo educativos
turismo social que alojaban en los complejos de Chapadmalal y Embalse. A mí me tocó trabajar en Embalse con escuelas y grupalidades que iban de viaje de egresados, viajes pedagógicos de egresados, donde estaban los pibes y las escuelas una semana. Llegaban como desconocidos y al término de la semana jóvenes de todo el territorio nacional, desde Jujuy, La Quiaca, Neuquén, desde los Huichis hasta escuelas de Capital de Mendoza, bueno, todo tipo de población de escuelas y jóvenes se interrelacionaban ahí, además de aprender de historia, de la fauna, de la flora y de disfrutar, ¿no? Con equipos interdisciplinarios, acompañados 24 horas, desde profesores de gimnasia, educadores sociales, payasos, arte, talleres, contemplando la naturaleza, haciendo actividades, proyectos que teníamos que presentar desde antes, con una revisión por día y semanal, cómo se iba transmitiendo y compartiendo con los jóvenes. Así que fue un cambio de paradigma educativo en ese momento y bueno, es una lástima que la posibilidad que dejó a la transformación que veíamos que sucedía en los jóvenes y también en los que trabajábamos ahí a partir de este compartir comunitario entre jóvenes, maestras de escuela y nosotros los trabajadores sociales. ¿Escucharon cuando dice la transformación que generaban los jóvenes? Es contra eso, contra lo que atacó siempre la élite económica, los dueños de los medios en este país, de los medios de producción, de la riqueza de este país, que la sienten propia. Sienten que el pueblo no tiene por qué tener derecho a vacacionar. ¿Recuerdan a González Fraga, titular del Banco Nación durante la presidencia de Macri? El que le entregó ese crédito millonario ahí ya de salida del gobierno a Vicentín, cuando ya Vicentín estaba en situación de quiebra. González Fraga es el que dijo: les hicieron creer que podían tener celulares, les hicieron creer que podían irse de vacaciones. Bueno, es una política creer, desearlo, permitírselo soñar. También me tocó conocer Chapadmalal con el programa de Jóvenes y Memorias, que hace muchos años que existe y que abarcaba grupalidades. Podían ser escuelas como organizaciones sociales o grupos de jóvenes. Es para jóvenes, donde Jóvenes y Memorias se organizaba con respecto al trabajo de la memoria, sobre todo tenía varios temas, varios ítems. Entonces los jóvenes, las grupalidades, instituciones que se anotaban tenían que trabajar durante el año, investigar y hacer una producción al respecto de eso que investigaban. Por ejemplo, se hacía un trabajo sobre derechos humanos, bueno, se investigaba y a partir de eso se producía, podía ser una obra de arte, teatro, algo visual, algo para compartir, y después pasábamos 3 días en Chapad, donde los jóvenes les mostraban a las otras instituciones el trabajo de investigación más la producción. También era increíble, y en ese me tocó tener el placer de poder vivenciar cómo tantos jóvenes de nuestra nación no conocen el mar y ver esas caritas al contemplar el mar por primera vez. Creo que ir al mar debería ser un derecho. Este gobierno, que dice que son innecesarios y que ya no funcionan esos predios, es justamente el que decidió que no haya más visitantes allí. Remy Cáceres es la secretaria general de discapacidad de la CTA, coordinadora de viajes durante 5 años. Las palabras que dijo son: los despedí con lágrimas en los ojos en uno de estos viajes con personas con discapacidad, pidiéndoles a las compañeras que por favor lo disfruten porque era el último. Llorando me preguntaban cómo podíamos defender este derecho. Y completó Remy Cáceres, la secretaria general de discapacidad de la CTA: es la única manera que gente sin posibilidades económicas puedan disfrutar de la playa. Por la política de este gobierno, muchas familias se van a quedar sin conocer el mar. Esto es una de las cosas que tendremos que recuperar cuando les hagamos saber a los González Fraga de la vida que sí, que creemos que merecemos irnos de vacaciones, que sí, que creemos que nuestra vida es mucho más
que dejarles a ellos quedarse con todo. Nos vamos a volver a quedar con Chapadmalal, con Embalse, y posiblemente González Fraga y toda tu tropa es mucho más lo que vamos a tomar con nuestras manos.